¿Cómo entendemos nosotros acá los salteños, 1.200.000 personas, un tema que es trascendente y que seguramente acapara la atención de prácticamente todos, en mayor o menor medida, lo que está sucediendo con el tema de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta? Es un tema que ahora lo está manejando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo Tribunal de Justicia de la República. Ya en el año 2013, la Corte de Justicia de Salta hizo una declaración de constitucionalidad del artículo 49 de la Constitución de la provincia de Salta, que habilita la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de Salta. También lo hace la Ley 7.546 en su artículo 8 y en el artículo 27, inciso ñ, donde prescribe la posibilidad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de Salta. Esto fue apelado hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún debe decidir qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a suceder después de su fallo. Hay opiniones encontradas. Algunos dicen, bueno, la Constitución de la Nación Argentina dice que el Estado Nacional es laico. La Constitución de la provincia de Salta dice que el Estado tiene como religión oficial la católica, apostólica y romana. Hay una contradicción aparentemente en ese tema. Pero ¿cuál es el derecho que le asiste a unos y a otros? A los que en definitiva quieren tener educación religiosa en las aulas de las escuelas públicas de Salta, porque se sienten con ese derecho, y hay otros que dicen, no, yo no quiero religión en las escuelas. Y cuando eso sucede, me siento discriminado. Vuelvo a insistir. ¿Cómo entendemos nosotros acá los salteños, 1.200.000 personas, un tema que es trascendente y que seguramente acapara la atención de prácticamente todos, en mayor o menor medida, lo que está sucediendo con el tema de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta? Es un tema que ahora lo está manejando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo Tribunal de Justicia de la República. Ya en el año 2013, la Corte de Justicia de Salta hizo una declaración de constitucionalidad del artículo 49 de la Constitución de la provincia de Salta, que habilita la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de Salta. También lo hace la Ley 7.546 en su artículo 8 y en el artículo 27, inciso ñ, donde prescribe la posibilidad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de Salta. Esto fue apelado hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún debe decidir qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a suceder después de su fallo. Hay opiniones encontradas. Algunos dicen, bueno, la Constitución de la Nación Argentina dice que el Estado Nacional es laico. La Constitución de la provincia de Salta dice que el Estado tiene como religión oficial la católica, apostólica y romana. Hay una contradicción aparentemente en ese tema. Pero ¿cuál es el derecho que le asiste a unos y a otros? A los que en definitiva quieren tener educación religiosa en las aulas de las escuelas públicas de Salta, porque se sienten con ese derecho, y hay otros que dicen, no, yo no quiero religión en las escuelas. Y cuando eso sucede, me siento discriminado. Vuelvo a insistir, la Ley de Educación de la provincia, la 7.546, dice que la educación religiosa forma parte de los estudios o de la planilla de estudios que tienen que tener los estudiantes en Salta. ¿Qué es lo que se debe hacer en consecuencia? Lo dirá la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero lo increíble de la situación es que entre nosotros no podamos ponernos de acuerdo en un tema tan sencillo, pero que al mismo tiempo es esencial. Lo mandamos a que lo discuta la Corte a 1.600 kilómetros de distancia, donde probablemente ninguno de los jueces conozca cómo es la idiosincrasia, las particularidades
que tiene Salta. Es un tema en ese sentido complicado. Por eso, en la noche de hoy, vamos a charlar, vamos a emitir opiniones, todas ellas creo que con el efecto conducente a buscar una solución o por lo menos a aclarar un panorama que por ahora parece incierto. Ese es el tema central de esta noche aquí en La Huella. Hoy hubo marchas acá en el centro de Salta, unos a favor y otros en contra de la educación religiosa en las escuelas públicas. Ya abandonamos por un momento el tema eleccionario, pasaron las famosas PASO, hablamos de eso ya en el anterior programa. Ahora la idea es ver qué es lo que va a suceder el día 22 de octubre. En el medio se tiene que seguir gobernando. En el medio el gobierno de la provincia de Salta envió 3 leyes a la legislatura provincial. Una para que los jueces de la Corte de Salta sean inamovibles en los cargos. Lo curioso de la situación es el momento en que se lo envía. ¿Estará Urtubey ya comenzando a despedirse de Salta con estos proyectos? Es la primera pregunta. Es un tema que lo vamos a seguir de cerca para saber qué es lo que pasa con eso. Y luego hay algunos que dicen, bueno, el proceso de selección de los jueces no es el mejor, uno de esos soy yo. Yo creo que el famoso Consejo de la Magistratura, nosotros hemos importado esa institución de Europa, acá no funciona. Por lo menos los resultados que nosotros estamos evidenciando en la realidad son clarísimos. No tenemos la justicia que queremos, no hay credibilidad en la justicia. El justiciable que sos vos y el propio abogado, que es un auxiliar de la justicia, no creen en esa institución básica del Estado como es el Poder Judicial. Se rompe el equilibrio republicano por no tener precisamente eso. Entonces, hoy la Argentina está en un fuerte padecimiento y hay gente que comienza a quejarse y el gobierno tiene que mirar y escuchar. Hay una justicia politizada, hay una justicia donde la... Muy bien, señores, estamos ya en La Huella, Periodismo Ciudadano, como te lo había anticipado en la presentación. Vamos a charlar del tema de la educación religiosa, vamos a exponer ideas para por lo menos echar un poco de luz, a ver cómo se puede subsanar un tema que creo que al 1.200.000 salteños nos tiene que importar. Está en la noche el doctor Ricardo Gómez Díez, todo el mundo lo conoce, es abogado constitucionalista, ex vicegobernador, ex legislador. Mirna Tolaba, que es la presidenta de la Asociación de Docentes de Religión de Salta, es la señora que está al lado de él. Elena Rivero, que es la referente de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo. Y también el profesor Gerardo Bianchetti, profesor de Política Educacional de la Universidad Nacional de Salta. A los 4 les doy la bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es un tema que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo en la presentación hablaba de la Constitución de la provincia de Salta y de la Constitución de la Nación. Yo quiero que un constitucionalista, un hombre versado en el tema, le comente a la gente qué dice la Constitución Nacional si adopta algún tipo de religión oficial para el Estado argentino o si es laica. No, digamos, para ser precisos, la Constitución de la Nación Argentina no es confesional, digamos, se reconoce a Dios en el preámbulo, en otras partes de la Constitución y en algunos otros artículos. Es decir, hay un reconocimiento de la existencia de un ser superior. El Estado argentino le hace un reconocimiento especial, digamos, a la religión católica por la digamos, la tradición que tiene en la historia argentina, pero hay una absoluta libertad religiosa, libertad de conciencia. Y de culto. Y de culto, esto está absolutamente garantizado, es decir, se reconoce que la sociedad es plural y multicultural, digamos. Esto es la Constitución Nacional. ¿Y qué sucede con la provincial, doctor? Y la Constitución de la provincia, bueno... Yo citaba el artículo 49, por ejemplo.
También, bueno, tiene una invocación a Dios en el preámbulo, hay también un reconocimiento especial al culto católico por la tradición, digamos, de la sociedad salteña, de la sociedad argentina. Hay libertad religiosa, libertad de culto, de conciencia, como en cualquier democracia. Y bueno, y ahí viene el artículo 49 que fue insertado en la Constitución en 1986. Este fue casualmente mi primer cargo electivo. ¿Qué es lo que se hizo? Se tomó el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y se puso en la Constitución que las familias tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela pública educación religiosa de acuerdo a sus convicciones. Esto representaba en ese momento un cambio importante, porque había desde el siglo XIX educación religiosa, pero exclusivamente de carácter católico. Desde luego no obligatoria, sino como una... Ahí quiero detenerme un instante, doctor, porque me interesa mucho que vos, que estás del otro lado, le prestes atención a la secuencia con la que está relatando los hechos el doctor Gómez Díez como constitucionalista. Si no, no vas a entender el problema. Y acá no se puede opinar de oído, hay que conocer lo que dice la ley, la Constitución. ¿En qué se funda ese artículo 49 que fue puesto en la Constitución de Salta en el año 86 en su reforma? ¿Y en qué se funda ese artículo sino en el Pacto de San José de Costa Rica, que es lo que está diciendo él? Para llegar hasta nuestros días, hasta hoy, donde hay un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, se llevaron ya 2 audiencias, las próximas van a ser las audiencias públicas del 30 y 31 de este mes, donde se van a terminar las exposiciones. Y después vendrá el fallo de la Corte. Adelante, doctor. Sí, bueno, este artículo, digamos, representa un cambio importante porque allí se puso que era de acuerdo a las convicciones de los padres, es decir, se reconoce la pluralidad de creencias religiosas. Luego, con posterioridad, se dictó una ley reglamentaria, una ley de educación, donde se mantuvo que se dictara la asignatura como parte de la currícula. Como parte de la currícula, en horario escolar, y desde luego tiene un carácter optativo, ¿no es cierto? Quien decide en ejercicio de sus derechos no tomar educación religiosa, tiene derecho a una formación alternativa que en el sistema actualmente en ejecución en Salta lleva a un acuerdo entre la familia y el establecimiento educacional, que puede ser formación en valores o clase de apoyo. Este es básicamente el esquema y lo que dice el artículo 49 de la Constitución. Y la ley, la 7546, que es la ley de educación de la provincia, en el artículo 8º y en el artículo 27, inciso ñ. Esta secuencia que acaba de hacer el doctor Gómez Díez es importante para poder interpretar correctamente los hechos, dónde estamos parados hoy y por qué hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a decidir sobre este caso. Ahora, lo curioso de la situación, como lo decía también en la presentación, es que no hayamos podido ponernos de acuerdo. ¿Qué opina usted, profesor, sobre ese tema? Yo hago preguntas y ustedes pueden inmediatamente intervenir también. Lo que pasa es que este es un debate que tiene muchos años y en algunos casos, si uno se remonta a la etapa del medioevo, digamos, la Iglesia tuvo un papel fundamental, fue la encargada de alguna manera de la educación de los nobles, de los reyes. Las bibliotecas quedaban en los conventos, ahí es donde quedaron muchos de los textos que se pudieron rescatar de la antigüedad. Entonces la Iglesia fue siempre y eso de alguna manera le dio un poder político importante, ¿no? El haber podido estar siendo confesores de los reyes o de las reinas, digamos, o sea, estuvo muy ligada al poder y eso fue, en el pasado fue un hecho importante. No nos olvidemos que América fue descubierta gracias a la participación de los reyes católicos. O sea, imaginemos por solamente eso, ¿no? Sí, y en el caso de la Argentina,
desde la independencia en adelante siempre aparecieron los debates entre aquellos que sostenían ideas de la modernidad, ilustrados, como Moreno y Castelli, había un montón de próceres, digamos, que estaban influenciados por esas ideas, hasta por finales del siglo XIX, cuando se debate la ley 1420, que primero había habido un congreso internacional donde se presentó este tema, y el debate de la ley 1420 es un debate muy rico, porque además eran intelectuales formados de ambos lados, digamos, los que defendían la enseñanza religiosa en las escuelas y los que no estaban de acuerdo con esa postura. Uno cuando lee esos debates realmente se da cuenta cómo han cambiado los parlamentos, ¿no? Y ahí lo que salió como una opción, digamos, es la enseñanza de la religión fuera del horario escolar y por los, digamos, por los miembros de los cultos, claro, que puedan ser. Esa fue, diríamos, la salida que se tuvo en esa oportunidad, y bueno, después eso, la ley 1420 se mantuvo como espíritu, digamos, como filosofía durante muchos años, ¿no? Estamos viendo a esta altura de la charla, primero la secuencia con lo que ha contado el doctor Gómez Díez, el tema de la Constitución Nacional, Provincial, la Ley de Educación, y también la parte histórica que ha hecho acá este aporte el profesor Bianchetti. Esto es interesante para ver cómo se plantearon los hechos hasta ahora. Pero la discusión de fondo es saber si es una cuestión de derechos y obligaciones o es una cuestión de exclusiones e inclusiones. Yo no sé cómo lo miran ustedes, quiero que las señoras también participen. No, yo quiero... Mira, acá, tomame la cámara. La señora viene usted... retomar, sí, digamos, dígame. Una pregunta con la que usted abrió el programa. Sí. Digo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Aquí, dijo usted en Salta, que tenemos que ir a dirimir esta cuestión a 1.600 kilómetros de aquí. Y realmente está planteado el tema como si los que defendemos la educación laica estuviéramos en contra de la fe o de la religiosidad de la gente, que son cosas muy distintas. Yo soy absolutamente respetuosa, nosotros como organización, de las creencias y de las maneras con que los padres pueden transmitir las creencias de sus hijos, dentro de la esfera privada. Digo, porque la religión, digamos, hay dos esferas, una pública, en esa está la escuela, y es ahí donde nosotros nos planteamos que justamente el doctor citaba el Pacto de San José de Costa Rica, y yo voy a citar también la Convención de los Derechos del Niño, donde está claramente establecido que los niños también tienen derecho a elegir su religión. Digo, ningún niño nace creyendo en Dios o católico. Digo, fue bautizado y a partir de ahí tiene una religión. Y a mí me parece perfecto. Los católicos quieren hacer eso, háganlo. Estoy absolutamente en contra y me parece que ese es el punto de discusión, de que sea la escuela pública el espacio donde se obligue, y en esta provincia especialmente, reconozco la mayoría católica, 91%, no sé según las encuestas, pero justamente lo que nosotros planteamos es que desconocer la existencia de esas minorías es justamente socavar los principios fundamentales de lo que es una democracia y de lo que es una república. Nosotros, desde el punto de vista de los derechos humanos, planteamos con claridad, hemos hecho documentos para presentar en la audiencia, en la Corte, que han sido registrados por la prensa nacional inclusive, donde planteamos que ante los padres que están inermes hasta esta situación, miente la ministra cuando dice que hay un respeto a todas las religiones, más por ahí suele afirmar que se dan otras religiones, son mentiras, lo dice Urtubey, miente Urtubey. Aquí se da religión católica, y se da religión católica adoctrinando, porque lo que se da es catequesis, ¿sí? Yo tengo nietos en la escuela pública, puedo dar fe, tengo los trabajos. Probablemente la ministra en la currícula figure en el PEI que van a dar, no sé, historia, valores y demás, ¿no? Y ese es un punto que quiero también poner énfasis, porque aparecemos los que no queremos la educación religiosa como que no queremos la educación en valores. Y nuestra escuela pública, denigrada, vituperada, etcétera,
siempre ha educado en valores. Y entre esos valores está la tolerancia, el respeto a las minorías, el respeto a la pluralidad ideológica. Esos son valores que hemos inculcado desde la escuela pública siempre en este país. Entonces, nos parece que toda persona tiene todo el derecho a creer lo que quiera, practicarlo como quiera, pero no imponerle a los demás eso. Digo, la imposición de verdades absolutas es un fundamentalismo que me parece que Y cuando le dicen, socava. bueno, pero ustedes no quieren que les imponga, pero ustedes están imponiendo que los otros no reciban la educación, ¿cómo se reflexiona frente a eso? No, Entonces, estamos hablando de la escuela pública, ¿no? Situándole a la Yo creo que escuela. son dos instituciones diferentes. A ver. La iglesia y la escuela son dos instituciones diferentes que cumplen también, digamos, tienen responsabilidades diferentes en la sociedad. La iglesia es un ámbito de la iglesia, los templos, las distintas formas, digamos, lugares donde se practican las religiones, son espacios donde se cumplen los ritos que corresponden a cada una de ellas. Es decir, ese es un ámbito donde su función es difundir las ideas y los fundamentos de esa religión. La escuela siempre se ha caracterizado, y bueno, y otra cosa que hay que también señalar es que las religiones tienen un pensamiento absoluto, es decir, las religiones se mueven a partir de una verdad, ¿no es cierto?, que es incuestionable, porque si no, no podría ser una religión. Las verdades de la religión son incuestionables, se las acepta o no se las acepta, por eso es que eso es, digamos, un principio que se da en las iglesias. En la escuela se forma para la vida, mientras que las iglesias forman para el después de la vida. Las escuelas forman para la vida y hay bueno, que pero darle... no sé si es tan así el concepto. Yo creo que no es así. No sé si es tan así el La concepto. iglesia Si usted no vive bien aquí, probablemente no. prepara para la muerte, o sea, para No, cuando uno pienso se que muere, el comportamiento que ha tenido es el que va a ser juzgado y es el que va de alguna manera a definir si voy al cielo, voy al infierno o voy al purgatorio, que ya ahora ya no está. Bueno, ese es un Pero- pensamiento católico, ¿no? Sí, sí, bueno, y hay... Eminentemente católico. Por eso, Sí. que es la que predomina y es la que, como decía recién Elena, digamos, es la que en Salta se da. Entonces yo creo que, por ejemplo, la escuela tiene que prepararnos para otra cosa. La escuela, por ejemplo, si en la escuela se dan o en los colegios se dan las cosas como corresponde, no hay una visión de la historia. Yo tengo que enseñarle a mis estudiantes que no hay una verdad de la historia. Hay lecturas del pasado que pueden tener interpretaciones diferentes y a veces contrastantes o antagónicas. Eso en el campo del conocimiento también se da, por ejemplo, la relatividad del conocimiento. El conocimiento tiene un cierto grado de relatividad porque va modificándose, ¿no? Entonces, se va modificando en la biología, en el conocimiento de la naturaleza, porque aparecen nuevos elementos que cambian. Esa es una forma, digamos, como la escuela funciona. Las iglesias no funcionan con eso. Las iglesias funcionan con principios inamovibles. No, ¿Qué son los dogmas? Exacto, son dogmas. Sí. Que, digamos, tienen que ver con comportamientos cotidianos comunes, ¿no es cierto?, como la idea de la trascendencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son dos ámbitos donde las personas se pueden formar. Lo que no creo que sea correcto, digamos, es que este ámbito se incorpore a esta institución que tiene otra, porque hasta podríamos llegar a ¿Usted tener cree que va grandes por dos contradicciones. carriles diferentes? Eso es lo que está planteando. Yo sí. Una cosa es la educación formativa y otra cosa es la educación espiritual, podría ser. Claro, sí, en realidad, claro, hay dos visiones, ¿no es cierto? Acá el profesor plantea una visión. La otra visión es la de la educación integral, es decir, una formación que comprenda también lo espiritual, son los dos puntos de vista. Porque Pero se muchas concibe veces, que el hombre es una dualidad de cuerpo, alma y espíritu. O sea, Claro, Pero la eso es lo que iglesia- se la apunta. Mirna, escuela usted, forma en usted eso. dígame, por Sí, favor. no, yo los escuchaba y respetuosamente. Yo como docente de religión, por ahí no comparto, o sea, algunas cuestiones que se dijeron. Nosotros no hacemos catequesis. La catequesis tiene que ver con el ámbito eclesial, como usted lo dijo,
Y acá no se está discutiendo el tema de que si la iglesia se está metida en la educación, estamos discutiendo el tema de educación y la presencia de la enseñanza religiosa en el sistema educativo, no la presencia de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes tenemos bien claro que cuando el niño viene a una clase de religión, nosotros no lo adoctrinamos, nosotros no estamos para adoctrinar. Nosotros tenemos una carrera de formación docente que como vocación docente apuntamos a la formación integral, como decía el doctor. Y en esa formación integral hay varias dimensiones que muchas veces no se las toma en cuenta por diferentes concepciones, ideologías, que está la parte afectiva, que está la parte emocional, que está la parte espiritual. Entonces, el hombre está llamado de por sí a la trascendencia, al que sea en cualquier tipo de religión a la cual después él en su ámbito privado quiera adherirse o no. Entonces, lo que hace la educación religiosa es darle conocimiento de esa formación trascendental. No hacemos catequesis porque nosotros no pedimos adhesión a la fe, no hacemos prácticas religiosas, no imponemos, porque cuando nosotros iniciamos nuestras clases del año lectivo, consultamos a los padres. ¿Sí? Hay una resolución 045 del Ministerio de Educación. Eso se hace todos los años a principio de año, ¿verdad? A principio de año. Al papá se le pregunta, ¿quiere que su hijo tenga educación religiosa, sí o no? Después le decimos, ¿en qué religión quiere que se la instruya? El padre puede ser católico, puede decir, yo quiero que sea la religión evangélica o judía. Es más, nos ha tocado chicos agnósticos, papás agnósticos que dicen, señorita, yo no creo en nada, pero yo quiero que mi hijo reciba educación religiosa. Bueno, entonces apelamos a la voluntad de los papás, jamás pasamos por encima de ellos. Ahora, en cuanto como decía el doctor, hay un pluralismo religioso en la sociedad, como también se lo ve en el ámbito escolar y en las instituciones educativas. Entonces, ahí es verdad que hay una mayoría católicos, una minoría evangélica, testigos de Jehová y mormones, que es las religiones que nosotros tenemos. ¿Pero qué pasa con las tres religiones monoteístas más importantes? Bueno, muy pocos que son las que decíamos pueden incorporar el tema claro, de los valores. Sí, hay religiones, está sí, pero yo me refiero a la general. Sí. Muy pocos judíos, muy poquísimos, y islámicos también. Es más, cuando tocan el tema, una señora, una compañera mía dice, tenemos islámico, bueno, inmediatamente a formarse, a buscar, a investigar, y sabe cómo lo hacemos con los padres. Porque los padres nos dicen, bueno, a ver, nosotros tenemos esto, entonces nosotros tratamos de formar, o formamos, por ejemplo, una idea, ¿sí? Vemos los libros sagrados de las distintas religiones, se hace el estudio comparativo de la Torá, del Corán, de la Biblia cristiana, ¿sí? El chico sale con esa idea. Y como decía usted, en la tolerancia, y qué importante educarlos en la tolerancia y en la diferencia y en la aceptación del otro. Porque ellos, yo les aseguro, ellos conviven y no hay conflicto, no hay peleas, no hay burlas, porque si eso se hubiera dado, ya el ministerio y los padres ya se hubieran manifestado en eso. Entonces, nosotros eso nos preocupa. Más bueno, allá entonces que es un se debate, termina desmitificando una cosa que se ha comentado mucho en este último tiempo, que es el famoso tema del adoctrinamiento. A ver, podría aceptar, y no estoy absolutamente... segura de lo que plantea aquí la profesora. Es probable que no les enseñen el catecismo, como nos enseñaron a nosotros. Yo vengo del catolicismo, Pero cuando usted a la mañana, después de izar la bandera, reza oraciones del credo católico en todas las escuelas, esa es una forma de adoctrinamiento. Bueno, pero no lo cuando hace usted, la docente de religión. Lo hace cualquiera que esté ahí. Esa es otra cuando cuestión. usted tiene imágenes dentro de las aulas y comienza escribiendo, gracias Dios mío, gracias Señor, gracias Jesús, usted está adoctrinando, aunque no se haya remitido. ¿A qué le llama adoctrinamiento? Adoctrinamiento quiero decir, el término. Sí, justamente. Sí. Adoctrinar en el sentido en que la Iglesia Católica quiere adoctrinar a los niños. Una Iglesia Católica que en estos momentos, por ejemplo, se aproxima el milagro, los alumnos van a tener 9 días de vacaciones, entre comillas, porque vienen los cultos del milagro. Una iglesia que está metida en todos los ámbitos. ¿Cuál es lo preocupante? Que la iglesia ha influido tanto en materia educativa que hay temas que a nosotros nos preocupan terriblemente, como es la educación sexual integral, una buenísima ley sancionada con todas las de la ley, es decir, por el Congreso, aceptada por todos los ministros de Educación,
Y en Salta es una de las provincias donde no se da, aunque la ministra también mentirosamente diga que se da la educación sexual integral. Y eso no se da porque la Iglesia Católica ha metido su influencia para evitar que se dé. Eso es Y adoctrinar. discúlpame, con Sí, sí, respecto a eso, paradójicamente a la educación sexual integral dicen que es responsabilidad de los padres, que deben darle a los padres en su casa, que deben educar a sus hijos con la educación integral, sexualidad integral, que en Salta es un tema inclusive fundamental. Salta tiene la mayor cantidad de muertes, digamos, no el porcentaje mayor, pero muertes por abortos clandestinos, hay un Por montón el de tema de cosas. las niñas madre. Hay de las por niñas ejemplo, madre, eso es que es sumamente preocupante. el mayor índice de Sí. femicidio, con lo cual a veces el tema, uno se tiene que preguntar qué es lo que está pasando, que los salteños, que somos todos tan aparentemente muy religiosos, es el mayor índice de femicidio. Algo está fallando. Pero yo creo que es fundamental esa cuestión de los padres. Los padres tienen que enseñarle la educación sexual, pero la escuela le tiene que enseñar la educación religiosa. Y voy a decir otra cosa, los valores de las iglesias no son absolutos, porque las iglesias, todas las iglesias, han pasado por periodos donde muchos de los valores que hoy se reivindican fueron absolutamente pisoteados. Si uno se pone a estudiar desde el nacimiento de cada una de ellas, por ejemplo, qué sé yo, el Islam, los sunitas y los chiitas, cuando se dividieron y se dividieron por problemas, digamos, dentro de la misma familia de los profetas, y eso terminaron en guerra siempre, y hasta hoy están en guerra. El tema de Irak ha sido el problema ese. ISIS también es la representación de un pensamiento religioso. La religión católica tiene detrás de su historia un montón de situaciones que eso también sería una manera de Y la poder... yihad también es el tema de la Guerra Santa. Bueno, ¿no? Todas, yo creo que estamos Entonces, mezclando claro, muchos del temas. objetivo. No estamos, porque nadie puede quedarse, digamos, No, pero por supuesto, con el hay ensayo toda de una que historia somos de los mejores y podemos hay una hacer historia las de cosas. de la evolución de la humanidad, digamos, pero me parece que estamos tocando varios temas al mismo tiempo. Yo voté en el Congreso de la Nación la ley de la educación sexual responsable, me parece que fue en el año 2006. 2006. 2006, la 20.216. Yo creo que en este tema hay una formación que me parece que los padres están moralmente obligados a darle a los hijos, y a mí me parece bien que esa formación también se complete en la escuela, ¿no es cierto? Me parece que este es un tema importante, y además hay una ley nacional que lo establece. Es desde luego un tema delicado, pero yo creo que se puede perfectamente consensuar contenidos y brindar ese tipo de educación. Respecto al tema, digamos, de las historias de las religiones, bueno, yo creo que ha habido una evolución en la humanidad, ¿no es cierto? Guerras religiosas hubo en distintos periodos de la historia, con responsabilidades para un lado y para el otro, digamos. Lo que interesa es ver el estado actual de la cultura, por lo menos de nuestra cultura, de la cultura occidental. A veces hay otras culturas más complicadas, como es el mundo islámico, donde hay gente muy razonable por un lado, y por el otro lado hay un fundamentalismo religioso que la verdad que a uno le da temor, ¿no? Y no Pero lo en entiende, todas las ¿no es cierto? religiones hay fundamentalismo, ¿no? No solamente en el Islam. No, yo te digo, por supuesto, yo no estoy con el fundamentalismo. No, Yo sí, creo que digo, por eso, te digo pero que no hay. porque hay personas fundamentalistas, también en el credo católico, no en el grado de lo que estamos hablando, de lo que está pasando en el mundo islámico, porque eso es palabra Supera mayor. todo lo que... Claro, supera Sí. todo. Ahora alguien La que, qué sé imaginación yo, y más. que tiene convicciones tal vez fundamentalistas, que uno no las comparte, y uno dice, bueno, esta persona, ¿por qué no puede ser más tolerante y más amigable? Bueno, eso creo que existe en todas las religiones, pero generalmente creo que, por lo menos en el mundo occidental de hoy, hay un clima mucho más amigable entre las religiones, ¿no es cierto?
el Papa, el Papa, para mencionar el jefe de la Iglesia Católica, podríamos mencionar que es el gran rabino de Jerusalén y otros líderes religiosos, ¿no es cierto? Es bueno ver que los líderes religiosos se reúnan, que haya un clima de convivencia y de respeto entre los valores religiosos. Yo creo que en todas las religiones hay valores, yo creo que en general, en todas, salvo estos fundamentalismos. Ahora vamos. Les pido que me den un minuto, porque tengo que ir urgente a una pausa. Pero vos no te lo pierdas porque esto está tomando color. Están las ideas ya sobre la mesa. Y en el próximo bloque vamos a saber qué hacemos ahora con las ideas. Las ideas son fantásticas, de un lado y del otro. Ahora, ¿cómo conciliamos aquí en Salta para que vivamos en paz, en armonía y todo el mundo reciba lo que le corresponde? Que es justicia. La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. De ahí vamos a partir. La pausa. Seamos los que tienen kilómetros de historias para contar. Seamos viajeros. Aprovecha cuotas con tus tarjetas de crédito Macro y planifica tu próximo destino. Conoce nuestra sección web para viajeros con consejos, tips y mucho más para tu viaje. Consulta bases y condiciones en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca siempre. Muy bien, señores, ya estamos otra vez acá en La Huella. Te cuento quiénes están conmigo en la noche. Está Mirna Tolaba, que es presidenta de la Asociación de Docentes de Religión de Salta. Está el doctor Ricardo Gómez Díez. No vale la pena ni siquiera que lo presente, todo el mundo lo conoce. Elena Rivero, que es referente de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo. Y también el profesor Gerardo Bianchetti, que es profesor de Política Educacional en la Universidad Nacional de Salta. Como te decía antes de irme a la pausa, las ideas están. Ahora, ¿cómo conciliamos eso? Los chicos deben recibir educación religiosa o no en las escuelas. El hombre debe formarse con una formación integral o debe ser parcial. ¿Quiénes son los dueños de los valores? ¿Son las iglesias o es el ser humano? Es la sociedad la custodia de los valores. Una cosa son los valores, otra cosa son los hombres virtuosos que se acerquen a los valores. Y en eso estamos, ¿no? Bueno, ahí hay una primera situación. Yo creo que la formación, porque pareciera ser que si no hay religión, no hay una formación integral. Es decir, ¿qué entendemos por una educación integral? Que comprenda todos los aspectos que tienen que ver con la formación de una persona para desempeñarse en la vida. Desde las intenciones que tiene hasta los elementos concretos de acción. Yo creo que, digamos, no se puede decir que si falta religión la educación no es integral, ¿no? Acá se lo asocia, aquí se lo asocia, pero no es así, porque hay muchos países que tienen, en algunos casos, formas diferentes de enseñar estos aspectos de las religiones. Hay países europeos que lo tienen, otros países europeos que no lo tienen. Y eso no define la calidad moral, diríamos, de esas comunidades. Hay gente que no tiene enseñanza religiosa en las escuelas y sin embargo tiene principios éticos y morales mucho más fuertes que otros lugares donde la religión, cualquiera ella sea, ¿y cómo adquirió esos principios? ¿A través de qué? Yo creo que lo adquirió a través de la familia. Bueno, a través de la familia y del tipo de educación que se dio, que insisto, desde mi punto de vista, no es necesariamente, la formación religiosa no es lo que integra a la persona, es un elemento más que la gente que pasa por los institutos
confesionales, por ejemplo, tiene un elemento más que es... Ahí quiero detenerme un minuto, profesor, y les pregunto a todos. Después de escucharlo a él, ¿es necesario entonces la educación religiosa en las escuelas? Bueno, ¿O es que no ahí, es ahí hay necesario? dos visiones, ahí está la diferencia, hay dos visiones, Dos visiones, ¿cierto? La visión acá que pone el profesor es que sí, que eso se puede. La visión que yo le puedo plantear es que me parece que el hecho religioso tiene tal fuerza que no se lo puede ignorar tampoco en la escuela, ¿no es cierto? Esas son las dos visiones. Pero además estamos Pero charlando de partimos una de dos provincia concepciones especial. distintas. Claro, pero también Cuando tenemos ella que- afirma el principio de la trascendencia, que incluso se incorporó contra el sentir de miles de docentes que debatimos en su momento la Ley Federal de Educación. Digo, y también, lo mencioné él, el principio de la trascendencia, que tiene que ver con una especial posición de las religiones. Digo, que me parece bien que los padres lo transmiten. Ya, digo, yo quiero mandar un mensaje a la gente. No estamos en contra de la fe, no estamos en contra de la fe de la gente. Simplemente estamos planteando que la gente tiene la posibilidad de transmitir la fe a través de la familia, a través de los 8.000 templos, escuelas, iglesias, grutas que hay en esta provincia, tiene la oportunidad de formarse, pero no en la escuela pública. Yo quiero que en la escuela pública se transmitan valores democráticos. Me hubiera gustado que los templos de toda esta provincia se abrieran para pedir, por ejemplo, la aparición con vida de Santiago Maldonado. Eso es incluir, eso es meter en los niños valores y conceptos democráticos. No he escuchado ninguna cadena de oración. Digo, ¿por qué los que nos piden a nosotros que aceptemos las creencias, por qué no aceptan los principios de la democracia que incluyen la inclusión en las escuelas, la no discriminación, porque yo disiento con lo que dice. No hay programas alternativos para los chicos que no cursan religión. El programa alternativo es el patio o la biblioteca. Es decir, yo tengo nietos y además he sido docente, digo, sé cómo se manejan esas cosas. Puedo traer pruebas, digo. Los niños que no reciben religión católica, es verdad, hay una nota al comienzo del año donde dicen los padres, señor, ¿quiere usted recibir? Y usted le pone sí o no. Ahora, después de eso, hágase cargo. La institución, que tiene miles de cosas, generalmente deja al niño librado, creando un principio de discriminación, porque el niño ante los otros aparece como el diferente. Y eso, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, forma un claro caso de discriminación y un claro caso de ataque a los derechos del niño. Por eso no queremos religión en las escuelas, sin estar en contra de la fe de la gente. ¿Puedo hablar? Porque Sí, a mí me gusta adelante. escucharlos y creo que eso es importante. Al chico nunca se lo discrimina, vuelvo a repetir, porque yo como docente y como todos los detrás que están detrás de mí, seríamos muy crueles si caeríamos en la discriminación. El chico que va a hacer religión por la opción, por el manifiesta del padre, tiene, como decía el doctor, la opción de formarse en formación ética con la maestra tutora o también con nosotros en educación en valores, porque no tratamos de segregarlo al chico a un rincón. Eso no lo hacemos. Yo hablo del docente de religión. Y la educación religiosa está a cargo de los docentes de religión. Ahora, cuando usted hablaba de los rezos al inicio de la jornada, por ahí también se hablaba en la merienda, en la copa de leche, cuando se le dan a los chicos, no lo hace el docente de religión. Es algo que viene de una cultura institucional tan tradicional en Salta, e incluso les digo, en el jardín, a nivel inicial, no hay religión, pero los chiquitos se los escucha de lejos hacer la oración o la bendición. Pero ahí no está el docente de religión. Y ellos piden, o sea, les piden a su maestra, a la jardinera, que lo hagan. Entonces, a veces estamos mezclando cosas. Y yo creo, como decía el doctor, fijémonos qué es la educación religiosa, sirve o no sirve, para este grupo sí, para este no. Entonces, Ahora Como quiero se hacer hablaba una pregunta con de acuerdo a lo que eso ustedes de que dicen. ¿Sirve o no sirve? claro, Yo- porque ustedes están exponiendo argumentos de que no es Yo estoy necesario y diciendo- nosotros estamos exponiendo argumentos de que sí sirve. No, mirá, ¿Dónde se Ahí- manifestaría? por Pero eso, eso ya ahí es estamos. motivo de una investigación Por eso, mayor. ahí está Pero un yo el poco el dato que debate. pongo sobre el tema del femicidio me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta. O sea, la violencia que esa evidentemente no ha podido ser neutralizada, pese a que hace muchos años que existen ese Pero no tipo es de culpa de la educación religiosa.
no sabemos, digamos. Es decir, Entonces no sabemos. podemos echar Ahora, culpa a doctor, una hay un materia de lo que está exceso pasando. en la contemplación, No es culpa de en la él. Constitución, en la ley del tema de la enseñanza religiosa. Deberíamos modificar, usted como constitucionalista, ¿cree No, que hay un yo le exceso diría- en el tema? yo le O diría- recordemos, le vamos a explicar un poco a la gente, A ver, digamos... la costumbre es una fuente del derecho. Entonces acá hay un costumbrismo religioso también. Sí, yo le diría, a ver, A ver. tal vez podríamos hacernos la siguiente pregunta, digamos. ver, dígame. La decisión de que en Salta existe educación religiosa optativa en la escuela pública, uno podría preguntarse, bueno, ¿es una decisión extravagante, fuera de época o...? Pero en ellos la dicen que no provincia? es optativo. No, es optativo. Está en no, la ley, no, es si optativo. alguien Claro. obliga... Es esto- optativo en lo formal. Es optativo. No, En el no, principio no, de no, decir, no, los esto- padres dicen sí o no. No. Pero hay un horario, esto dedicado. dejémoslo en claro, porque No, si no... pero por No, eso. es Ahí está el optativo tema, con- es que con eso un no está horario. claro. No, Eso estaríamos es lo que no violando está la claro. Hay un horario dedicado a eso. No, sí, claro. Porque Y además Es está la incorporado en la currícula. currícula. Está en la currícula. Está incorporado en la- Así Podría como el plan de preguntarse, estudio a de ver, materias optativas, digamos, acá hay dos posiciones, A ¿no es ver. cierto? Una que cita la educación religiosa y otra que no, esto está claro. Ahora, uno podría preguntarse, por ejemplo, Salta y la provincia del noroeste argentino, porque el resto de la provincia argentina no tiene educación religiosa, tiene mucho que ver con la historia, con la cultura de cada sociedad. Y evidentemente la de Buenos Aires, donde estamos debatiendo este problema, paradójicamente a 1.600 kilómetros de distancia, porque la verdad que hubiera sido bueno Que se discuta acá. que se discuta acá, que la Claro. Corte hubiera podido venir a Salta, hubiera podido escuchar todas las voces, se hubiera hecho una composición del lugar. Y la verdad que también en estas audiencias públicas, de esta figura que se ha llamado de los amigos del tribunal, somos muy pocos, somos 5 o 6 sobre 54. Después están todo Buenos Aires debate qué es lo que, ¿Qué lo quiere que, que pa- está lo que en pasa en Salta? Salta, ¿no es cierto? Que es una decisión que además nada que ver con la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde... Y con la realidad que vive Salta. Claro, Ese es el tema. Claro, bueno, por eso le digo, tiene que ver con la cultura, en definitiva, de cada sociedad, porque esta es una decisión de ese carácter. Ahora, uno se podría preguntar, bueno, ¿qué pasa en el resto del mundo? También, ¿no es cierto? Pues los países más cercanos a nosotros tienen educación religiosa, Bolivia, Chile, Perú. En Europa la tienen la mayoría de los países. Estados De Unidos distintas no tiene. maneras, ¿no? De Sí, distintas claro, de maneras. distintas y maneras. Implementaciones son. diferentes. Y Pero no fíjese lo todos. que pasa en Estados Unidos. Usted agarra el dólar y dice, Sí. in God we trust. ¿Correcto? En Dios confiamos. Algunos dirían, no, ¿por qué ponen eso? Me están discriminando a mí, yo no soy creyente. Y sin embargo todo el mundo lo acepta. Una sociedad absolutamente pluralista. ¿Se da cuenta de lo que le estoy poniendo el ejemplo? Sí, pero eso no, digamos, que existe en el billete no define. Nada menos que en el billete, ¿no? Sí, pero. Por eso, no, nada más. que Eso, sí. nada más y menos. que Yo creo el que billete. a ver, yo coincido con Elena, digamos, no es que uno cuestione nada de los valores, sino que yo insisto, para mí son dos instituciones que cumplen funciones diferentes y preparan para cosas diferentes. Algunas convergen más bien, si yo tengo principios éticos y morales, lo voy a demostrar en la vida. Pero a veces podría haber, como esto que estoy diciendo, de el creacionismo y el fijismo frente a las Ahora, teorías de la permítame evolución. un minuto, se me termina el programa. Yo le hago una pregunta. Supongamos que la Corte Suprema de Justicia dice no más enseñanza religiosa en los colegios de Salta. ¿Qué haría, en primer lugar, la Iglesia Católica aquí? ¿Cómo reaccionaría la Iglesia Católica? ¿Y cómo reaccionarían los feligreses católicos? ¿Se convertirían en fanáticos o aceptarían esa decisión sin ningún tipo de inconveniente? Porque a eso vamos a llegar en pocos días, ¿eh? Eso está a Yo la he vuelta de la visto esquina. No se puede- ese un no sé, nivel yo de la Iglesia virulencia. Católica No, no sé es muy qué- importante qué saber va a eso, hacer. No, porque por eso es lo que va a supuesto, no ocurrir nos acá. hacemos cargo de lo que pueden hacer. Depende Pero digo, de qué se... el nivel de virulencia, nosotros hemos subido documentos y las respuestas pasan desde el insulto personal, el agravio y demás. Digo, yo preguntaba, ¿estos son los valores que aprendieron?
porque bueno, Mirá, la gente, porque digo, habla de la cultura, el doctor, digo, pero justamente los estados han hecho constituciones, justamente para tratar, digo, el Estado legisla para las mayorías y las minorías en democracia, por supuesto. Y entonces, bueno, no hablemos de la cultura de las provincias, de la tradición de las provincias del noroeste, que si nos remitimos a la triste historia de la Iglesia Católica avasallando a todos los pobladores nativos con sus creencias y sus religiones, nos metemos en otro problema, no lo voy a tratar. Lo que digo, que estamos pidiendo respeto a las creencias. Yo soy agnóstica, no creo, merezco el mismo respeto que el señor que es católico o demás, pero merezco también que el Estado me garantice que no se me va a imponer que mis hijos, nietos y demás reciban educación religiosa en la escuela. Y le debo decir que a lo mejor usted como agnóstica es mucho más virtuosa que alguna persona que anda por ahí programando una fe y no la Espero practica. serlo, espero serlo. Por eso, pero yo creo que en definitiva... Pero no nos vamos a situar en ese nivel personal. Pero yo de- le diría, claro, le digo, pero... Fue un ejemplo. Se lo digo como respeto. Usted puso el ejemplo, se lo digo como Sí. como respeto, porque yo creo que cada persona es por lo que es, digamos, más allá Bien. de lo que esa persona Entonces estaría dispuesta a crea. aceptar que los que no yo profesamos le diría religiones ni esto. recibimos Sí, yo le educación diría esto, religiosa, profesora. podemos tener valores. Pero por supuesto. Ajá, por bien. supuesto. Entonces, porque es un tema en discusión. Los únicos valores son los que manda la religión. Digo, Bueno, ahí está de- rompemos está otro de- mito, de que No, los valores claro, son de la por eso, religión y por no eso, son de la sí. religión. No son de la religión. Hay No, valores hay que personas... Y hay religiones contrastantes, por ejemplo, si uno toma Irán, por ejemplo, Claro, el las- trato que hay de la mujer en Irán, Claro, eso es, claro. son acciones el trato extremistas que llevan. que en claro. Occidente se tenemos con las mujeres. O sea, las religiones tienen esas cosas también, ¿no? Por eso que No, y a veces- nunca se han puesto de acuerdo Claro. si hablan del mismo Dios, si hablan de... o Es sea, que- el es montón que a de veces, cosas, es ¿no? que a veces esas civilizaciones, como es parte de la civilización islámica que discrimina a la mujer, son también culturas que no han llegado todavía al grado de evolución que a lo mejor llegó la civilización occidental, que además es... Anteriores, No, la cuna de la civilización occidental es la tradición judeocristiana, Naturalmente. digamos, Lamentablemente. eso digámoslo. Mire, yo creo que acá, acá hay dos derechos. A ver, bueno, uno siempre razona desde el punto de vista jurídico. Hay dos derechos. ¿No es cierto? Está el derecho de la familia que quiere recibir educación religiosa en la escuela pública de acuerdo a sus convicciones, ese es un derecho. Y está la familia que no quiere recibir educación religiosa en la escuela pública. ¿Cómo armonizamos El eso? punto es cómo se armonizan los dos derechos, ¿no es cierto? Y eso tiene que armonizarse en el marco de la libertad. Ahora, convengamos una cosa, no es que el padre va a la escuela a pedir que le den la religión que él sustenta, sino que es cuando va a inscribir el hijo, la escuela le pregunta en qué religión practica, si quiere que se la den o no se la den. Digamos, es muy diferente. Por eso No se le no pregunta podemos qué religión decir que practica, nosotros, que No los se le padres van a pregunta Eso pedir. no se puede No, no, preguntar, no, porque la no, libertad es no No, se ya puede. sé, pero Es decir, Es a ver, cuando convengamos. uno se va a anotar, Convengamos. ustedes mismos dijeron, cuando Desde se el va a punto de anotar, vista- tiene claro. que llenar una ficha donde dice, Dice, quiere que su hijo reciba educación religiosa. pero la ficha espere- la tiene la escuela. Sí, no, sí, La manda a la espere escuela. un momento, sí o no. Y después, ¿en qué religión quiere que se la instruya? ¿Sí? El padre manifiesta. No, Es ya decir, sé, pero a ver, la pero- que pide la información es la Pero escuela. esa ¿Por información qué? no se Porque, pide. porque hay un derecho. ¿Cómo que no? No, Porque espere, hay un se derecho. pide, pero Entonces, no me dejó terminar. como está establecido por la Constitución y la ley un derecho, usted va a la escuela y le pregunta, mire, Hay que- no se puede acá se parar. brinda este servicio de educación, ¿usted quiere, sí o Sí, no? Punto. Claro, se le Por pide. eso, pero Ahí pero está no, la opción. no es el Claro, padre. Ahí está la opción. Es más, el Ahí padre, está la opción. manifiesta el sí o el no, y no solamente porque la escuela quiera tener un dato estadístico, sino porque nosotros como docentes de religión necesitamos saber cómo vamos a trabajar, cómo vamos a adecuar la currícula y cómo vamos a atender a todos. Ahora- y responder a todo en un contexto plural. ¿no? Se es me lo que- Usted terminó decía el que tiempo. no discriminan, y estoy seguro que no, pero hay que ver cómo lo siente el chico, porque cuando uno estudia en psicología evolutiva, sabe que hay cosas que
el Por niño supuesto, las los percibe de los contenidos determinada son manera, adecuados que a lo la hace etapa sentir evolutiva. también de determinada Los contenidos manera. son adecuados Entonces, a la cuando etapa nadie está evolutiva. acusando a nadie de que discriminan intencionalmente, pero que puede haber efectos discriminatorios en ese caso, puede ser. Señores, les agradezco No, que hayan gracias estado No, gracias esta a noche. ustedes, Jorge. por el Gracias. espacio. Como siempre, ayúdame a construir la huella, a caminar por la huella. Hasta la próxima semana.